Bueno, chavales, aquí os voy a hacer un pequeño repaso del tema de cuerpos geométricos. Al principio del tema os hablan un poquito de lo que serían de puntos, rectas, planos, posiciones relativas de dos rectas en el espacio. Pues bueno, todo eso tenéis una serie de dibujitos que la verdad que queda bastante claro, intuitivo, y de cara a este tema no nos importa demasiado, aunque en cursos sucesivos, sobre todo ya cuarto de la ESO y primero de bachillerato sobre todo, eso sí será muy importante, ¿vale? Incluso en segundo de bachillerato, pero como son unos dibujos que incluso se pueden plantear de otra manera, pues lo dejaremos para verlo en clase tranquilamente con objetos del espacio que tengamos allí cuando podamos dar clase allí, aunque sea otro año. Seguimos avanzando. En las siguientes páginas os cuenta lo que sería la fórmula de Euler, lo que sería una cara, una arista, un vértice. Bueno, ahí tenéis los dibujitos, eso además lo habéis visto en otra asignatura, y en principio pues nada, sabéis lo que sería un poquito esas cosas. A continuación os he hecho también una serie de dibujos para que veamos elementos fundamentales de cara a los cuerpos geométricos que aparecen aquí, ¿vale? Y fijaros, he hecho un típico prisma, ¿vale? Típico prisma hexagonal. Si fuera un prisma pentagonal, pues en vez de un hexágono aquí tendría un pentágono, ¿vale? Si fuera un prisma triangular, en vez de tener aquí un hexágono, tendría pues un triángulo, ¿vale? Prisma, ¿vale? Según la cara sea de una forma o de otra, pues sería un prisma triangular, pentagonal, hexagonal, un prisma cuadrado, lo que sería un ortoedro, ¿vale? Y nada, aquí os he hecho uno de hexagonal porque como que tiene más componentes y quería explicar un poquito eso. Fijaros, es importante que el prisma lo asimiléis en la cabeza, ¿vale? Que sepáis identificar lo que sería la altura, que en todo hexágono sepáis identificar que sería el apotema, ¿vale? El apotema sería esto, lo que une el punto medio con el punto medio del lado opuesto. También en los hexágonos, solo en los hexágonos, en los pentágonos no, se cumple que la medida del radio es la misma que la del lado, ¿vale? La medida del radio es la misma que la del lado, solo en los hexágonos. Y esto sirve para sacar aquí un triángulo rectángulo, ¿vale? Que si nos dan el lado, pues podemos calcular con el lado y la mitad del lado, podemos calcular cuánto mide el apotema. O si me dan el apotema, podemos calcular cuánto mide el lado con este triángulo rectángulo. Importante porque eso da para muchos ejercicios tipos, entonces para que lo tengáis en mente. Por otra parte, y esto os cuesta mucho más, ¿vale? Tenéis que tener en mente lo que sería una pirámide. Pirámide igual una pirámide triangular, ¿vale? Pues su base sería un triángulo, ¿vale? Podríamos tener también una pirámide cuadrada, cuya base sería un cuadrado. Lo importante es que os quedéis que existe una altura que sería la altura de la pirámide, ¿vale? Que sería desde el punto medio, desde lo que sería el vértice de la pirámide hasta el punto medio, ¿vale? Y otra cosa que sería la altura de la cara, ¿vale? La altura de la cara que sería esta, ¿vale? Que sería la que une el punto de la pirámide más alto con el, ¿veis? El punto medio de la base del triángulo de la cara. Y esa altura de la pirámide con esa altura de la cara y con el apotema del hexágono forma un triángulo rectángulo, ¿vale? Que normalmente a lo mejor me dan esto y tengo que calcular esto, o a veces me dan esto y tengo que calcular esto, depende, pero lo importante es que tengáis en mente este triángulo porque en determinados ejercicios os dan unas cosas sí y otras cosas no, entonces es importante que eso lo tengáis bastante claro en vuestra cabeza, ¿vale? Bueno, a continuación, en la siguiente página, os hablan también de lo que serían los cuerpos de revolución, o hablan de lo que sería un cilindro, o hablan, voy a hacer también aquí algún dibujito. Mirad, cuerpo de revolución. Si yo cojo, por ejemplo, un rectángulo y lo giro en torno a un eje, ¿vale? Lo giro en torno a un eje, ¿vale? ¿Qué se forma? Pues mirad, si yo giro ese rectángulo en torno a ese eje, lo que se viene a formar sería un cilindro, ¿vale? Cuerpo de revolución porque a dar vueltas en torno a un eje, ¿vale? Se forma un cuerpo de revolución, en este caso un cilindro. Mirad, igualmente si yo cojo un triángulo y lo giro en torno a un eje, en torno a este eje, ¿vale? Si yo giro, ¿vale? ¿Qué se forma? Pues mirad,
se forma un cono, ¿vale? Cuerpo de revolución. Igualmente, si yo cojo, por ejemplo, una circunferencia o una semicircunferencia, como queráis, voy a dibujarlo, que me salió un poquillo feo. Si cojo, por ejemplo, una semicircunferencia, ¿vale? Y la giro, por ejemplo, en torno a un eje, ¿vale? Lo que se forma, ¿vale? Si yo giro esto en torno a este eje, lo que se forma sería una esfera, ¿vale? Eso me daría aquí para formarse una esfera, ¿vale? Por tanto, aquí tenéis lo que serían los cuerpos geométricos básicos, ¿vale? Lo que sería el cilindro, el cono, la esfera, lo que sería una pirámide, ¿vale? En este caso hexagonal, dependiendo de cómo sea la base, lo que sería un prisma, en este caso hexagonal, dependiendo de cómo sea la base. Aquí os doy las características básicas de un hexágono, ¿vale? Las reacciones básicas de un hexágono. Y hasta que no llegamos a la página 198 no tenemos aquí algo importante. Mirad, en primer lugar vamos a estudiar ahora a continuación el área y volumen. Área y volumen. Vamos a empezar estudiando el área y volumen de prismas y pirámides y después continuaremos estudiando el área y volumen de cilindros y conos. Mirad, para ello voy a estudiar en primer lugar un ejemplo. Para el volumen voy a daros una fórmula general, ¿vale? Hay una fórmula general para el volumen que sirve tanto para prismas, pirámides y como cuerpo de revolución, que sería área de la base, ¿vale? Área de la base por altura. Y si acaba en punta, pues sería área de la base por altura entre 3. Este sería para pirámide o cono. Para pirámide o cono. Y este de aquí ¿vale? Pues sería para prismas o cilindros. Mira, por otra parte, el área, pues depende. Si estamos hablando, por ejemplo, del área de un prisma, ¿vale? Pues el caso del prisma hexagonal que teníamos antes, 6, ¿vale? Si abrimos el prisma, tendríamos 6 rectángulos y 2 hexágonos. Esto es lo que estamos haciendo así. Aquí sería el desarrollo plano de la figura, ¿vale? ¿Para qué hacemos el desarrollo plano de la figura? Porque mira, yo sé calcular el área de un rectángulo. Si multiplico el área del rectángulo por 6, tengo el área esta, que sería lo que se llama área lateral. Yo sé calcular el área de un hexágono, porque todo eso lo vimos en el tema anterior, lo vimos allí en clase estando en el instituto. ¿Vale? Por tanto, si yo sé calcular el área de un hexágono, si multiplico por 2 ya tendría el área de las bases, sumando el área lateral más el área de las bases 2 veces, ya tendría el área total. Por otra parte, si yo cojo con la pirámide, por ejemplo, que os he puesto, puedo hacer también su desarrollo plano. 4, 5 y 6. Y aquí, por ejemplo, sería la base, ¿vale? Eso sería el desarrollo plano de la pirámide. Pues igual tenemos 6 triangulitos y una base. Si yo calculo el área de este triángulo, para ello es fundamental que yo tenga en mente lo que sería esto, ¿vale? Porque ya he dicho que a veces os dan uno y no dan otro, y tenéis que saber lo que es el área de la cara y la altura de la pirámide. Altura de la cara, altura de la pirámide, ¿vale? Entonces, si yo calculo con la altura de la cara, mirad, aquí yo tendría la altura de la cara, ¿vale? Esa sería la altura de la cara,
¿vale? Entonces necesitaríamos aquí la altura de la cara para eso. Si yo calculo el área del triángulo S y lo multiplico por 6, tengo el área lateral. Si calculo el área del hexágono y sumo el área lateral más el área del hexágono, tengo el área total, ¿vale? Para el cilindro y el cono hay una fórmula muy sencillita. Ya digo, para el área de, vuelvo a repetir, ¿vale? Para el área de un prisma, pues lo descompongo, ¿vale? Hago el desarrollo plano, calculo el área de los rectángulos que lo forman y el área de las bases. Para el área de una pirámide, hago el desarrollo plano, calculo el área de uno de los triángulos, multiplico por el número de triángulos que tenga y sumo el área de la base, ¿vale? Eso entonces para el área. Para el volumen, pues sería área de la base por altura para el prisma, área de la base por altura entre 3, ¿vale? Para la pirámide. Por otra parte, para el cilindro y el cono, pues mira, área del cilindro. Hay una formulita que son muy sencillas, que son 2pi RH más 2pi r cuadrado. Y el área del cono, que sería pi rg más pi r cuadrado. Mirad, muy sencillo, ¿vale? Área del cilindro 2pi RH, donde, ¿vale? R sería el radio de la base, de la circunferencia de la base, H sería la altura del cilindro, G sería la generatriz. Mirad, si yo dibujo, por ejemplo, o vamos al dibujo que hicimos aquí al principio, ¿vale? ¿Qué sería cada cosa? Pues mirad, muy simple. Esto de aquí, ¿vale? Es la altura del cono. Esto de aquí, ¿vale? Es lo que nosotros llamamos generatriz. Y esto de aquí es lo que nosotros llamamos radio. Es decir, si os dais cuenta, se me forma un triángulo rectángulo, ¿vale? Que os lo dibujo aquí aparte, ¿vale? Os dibujo cada una de las características de diferente color, donde esto sería la generatriz, esto sería la altura del cono y esto sería el radio de la circunferencia, ¿vale? De la misma forma, la altura del cilindro sería esta, ¿vale? La altura del cilindro sería esto y esto sería el radio, ¿vale? De la circunferencia. Radio, altura, generatriz, ¿vale? Por tanto, en esta fórmula que tengo aquí, rápidamente podemos identificar generatriz, radio, altura, radio, ¿vale? Para el volumen, igual. Para el área del cilindro, área de la base por altura, área de la circunferencia por altura. Para el área del cono, área de la base por altura entre 3 porque acaba en punta. Cuando acaba entre punta dividimos entre 3 y cuando no acaba con punta no dividimos entre 3. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplitos y ya con esto prácticamente habríamos terminado. Nos faltaría lo que sería área y volumen de la esfera, que tiene una fórmula específica, son diferentes y por eso he preferido no hacerlo. Mira, vamos a hacer rápidamente una figura, ¿vale? Vamos a inventarnos aquí lo que sería un prisma, por ejemplo. Vamos a hacer el prisma hexagonal, ¿vale? Que ya que hemos hecho antes dibujitos bien hechos, ¿vale? Vamos a hacer el prisma hexagonal, pero estoy haciendo ya, si os dais cuenta, el desarrollo plano. Si a mí me dan el desarrollo como lo tengo yo antes, pues yo hago su desarrollo plano y pongo la medida de cada cosa. Mirad, supuestamente estos datos me los dan, ¿vale? Me tienen que dar la medida del lado, me tienen que dar algo. Vamos a suponer, por ejemplo, que me digan que el lado mide 6, ¿vale? Vamos a suponer que la altura del prisma me dicen que mide 10, ¿vale? Pues mirad, en primer lugar vamos a dibujar aquí este hexágono aparte, ¿vale? Me dicen que el lado mide 6, muy bien. Me ha salido un poco feo, ¿verdad? Vamos a hacer otro hexágono porque luego me criticáis, que lo sé yo. Mira, vamos a dibujar el hexágono un poquito mejor. Es que tened en cuenta que estoy escribiendo aquí como puedo en la tablet. Mira, si yo tengo ese hexágono,
y su lado mide 6, ¿vale? Significa que esto mide 6 y esto mide 6, ¿vale? Y además yo quiero calcular, necesito para calcular el área del hexágono el apotema. ¿Por qué? Porque el área de un hexágono, hay que poner que estoy calculando área de hexágonos. ¿Os dais cuenta? Sería perímetro por apotema entre 2, ¿vale? Esto lo vimos en clase. Todo esto se vio en clase. El área de un hexágono deberíais saber calcularla. Supuestamente hicimos un examen, pero claro, llevamos un tiempo un poquito perdido. Vamos a lo que vamos. Mirad, perímetro. En este caso, el área del hexágono, el perímetro sería, pues si yo tengo un lado mide 6 y tiene 6 lados, sería 36, ¿no? Porque 6 más 6 más 6 o 6 por 6, 36, como queráis. Para el apotema esa necesito hacerlo con el triángulo rectángulo que se forma aquí, ¿vale? Aquí hay un triángulo rectángulo que esto mide 3, esto mide 6, esto mide apotema, ¿vale? Aplico Pitágoras, como voy a calcular un cateto, restamos. El apotema sería la raíz cuadrada de 36 menos 9, ¿vale? Voy a tirar un momentito de calculadora. Bueno, esto creo que sale exacto además, ¿no? Lo que me he inventado me da a mí que sí, ¿no? 36 menos no sale exacto. Sería la raíz de 27, ¿vale? Y esto sería 5 con 10, con 2 aproximadamente, ¿vale? Pues ya ahí tenemos el apotema. Esto sería 5 con 2 entre 2. Por tanto, ahí ya tengo el área del hexágono, mirad. Área del hexágono sería 36 por 5,2 entre 2. Eso sería 93,6. El área lateral, mirad, el área lateral, como he dicho antes, tengo 6 rectángulos iguales, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calculo el área de un rectángulo, que sé que esto mide 6 y esto mide 10. El área del rectángulo pase por altura, ¿vale? Por tanto, sería 6 por 10, que sería el área de un rectángulo, por 6 rectángulos en total que tengo, ¿vale? Os lo pongo aquí debajo para que lo veáis mejor. Mirad, esto es base por altura por número de rectángulos que tengo. ¿Y cuánto sale eso? Pues muy simple, mirad. 60 por 6, ¿no? Eso sería 360. Tengo el área lateral, tengo el área de la base. Mirad, el área total sería área lateral, que es 360, más 2 veces el área de la base, porque tengo dos bases iguales. Mirad, 360, vamos a ver, 2 por 93,6, igual más 360 son 547,2 centímetros cuadrados. Bueno, pues ya hemos terminado lo que sería el área del hexágono, ¿vale? ¿Que me preguntan el volumen? Pues el volumen sería el área de la base, que es el área del hexágono, ¿vale? La base del hexágono, pues el área del hexágono por altura. El área del hexágono es 93,6, por eso lo importante de calcular bien estas cosas. 93,6 por la altura. La altura es 10, pues 936 centímetros cúbicos. Y ya tenemos aquí el volumen, ¿vale? Del prisma. Venga, vamos a continuar y vamos a ver ahora el área de una pirámide hexagonal. Mira, pues en primer lugar lo que vamos a hacer es calcular aquí el desarrollo plano. 2, 3, 4, 5 y 6. Y ponemos aquí el hexágono, ¿vale? Aproximadamente. Mira, vamos a suponer que las medidas de los lados pues son... el hexágono vamos a considerar que es el mismo, que esto mide 6, ¿vale? Y vamos a suponer que la altura de la cara, que me van a dar la altura de la cara, bueno, lo voy a borrar eso y lo voy a poner con otro color para que lo veáis más claro.
vamos a poner con otro color. Vamos a suponer que en el enunciado me daba la altura de la cara, que vamos a suponer que es pues 5. ¿Vale? Recordad, vamos a ir para atrás un momento para que lo veáis un momentito, que en esto tenemos aquí altura de la pirámide, altura de la cara, ¿vale? Y apotema. Vamos a poner ese triángulo. Vamos a utilizar este triángulo para resolver ese ejercicio. Mirad, en este caso, en primer lugar, yo no necesito ahora mismo nada más para calcular el área. Yo puedo calcular el área del triángulo, ¿vale? El área del triángulo sería, pues, base, ¿no? Por altura entre 2, ¿vale? La base mide 6, porque si os dais cuenta, además, esto mide 6, esto está de aquí pegado, esto mide 6 también, ¿vale? La base mide 6, la altura mide 5, entre 2, pues 30 entre 2, 15, ¿vale? Centímetros cuadrados. Mirad, ahora voy a calcular el área del hexágono. El área del hexágono, que además lo he calculado antes, ¿vale? Son los mismos pasos, 93,2 centímetros cuadrados. Y ya con eso, pues tengo para calcular el área total. ¿Por qué? Porque el área total sería 6 veces el área del triángulo más el área del hexágono. Es decir, 6 por 15 más 93,2. Y eso sería un total de, pues un segundillo, 6 por 15, 90 más 93,2, pues en total, uy, perdón, que me he comido aquí un 3, 183,2 centímetros cuadrados. Y ese sería el área total. Para calcular el volumen, pues muy simple, la misma fórmula de antes. Pero fijaros, necesito tener en el triángulo, tengo la altura de la cara, que es esta, la altura de la cara es esta, y esta es la altura de la pirámide. Y este sería el apotema, ¿vale? Os lo he puesto antes. Fijaros, el apotema del hexágono, lo hemos calculado antes, valía 5,2, ¿vale? Pues el apotema del hexágono valía 5,2, ya sé que esto mide 5,2, ¿vale? Vamos a ponerlo, que me ha salido un poquito feo 5. 5,2. Sé que la altura de la cara es 5, ¿vale? Pues la altura de la pirámide, que es la que necesito para el volumen, la calcula. Voy a calcular un cateto. Pues h cuadrado igual a 5 al cuadrado menos 5. No me cuadra mucho esto. Bueno, mira chicos, como he dicho, no me cuadra mucho esto, pero es simplemente porque he inventado. Vamos a suponer que en vez de 5 esto fuera más, ¿vale? O vamos a suponer que la altura de la pirámide, que si no, no cerraría esta figura, porque al inventarme los datos la figura no llegaría a cerrar. Pero vamos a suponer que de esta forma yo calcularía, ¿vale? Lo que sería la altura de la pirámide, ¿vale? De esa forma calcularía la altura de la pirámide y vamos a suponer que me da, por ejemplo, 10, ¿vale? Pues mira, una vez que tenemos de esa forma calculada la altura de la pirámide, pues si h es igual a 10, lo único que tenemos que hacer es calcular el volumen. El volumen sería el área del hexágono, ¿vale? Por altura, el área de la base por altura, entre 3 porque acaba en punta. El área del hexágono es 93,2 por la altura 10 entre 3, ¿vale? Eso sería 932 entre 3, 932 entre 3, que sería 310,67 centímetros cúbicos. Mira, como he dicho, este volumen no es real, ¿vale? Porque este dato me lo acabo de inventar, ¿vale? Porque no me he dado cuenta de que esta altura le he puesto más pequeña que lo que mide el apotema y entonces por eso no me llega a salir bien los datos, ¿vale? Pero no pasa nada, hubiéramos calculado la altura con la formulita que os he dicho y se acabó, ¿vale? Mirad, continuamos. Vamos a hacer ahora el área, por ejemplo, de un cilindro, ¿vale? Un cilindro, ¿vale? Vamos a darle aquí para que se vea ahí un poquito de profundidad. Mira, vamos a suponer que el cilindro mide 10, ¿vale? Y que el radio sería 3 centímetros. 10 centímetros y 3 centímetros. Bueno, pues esto es bastante rápido, mira, porque el área del cilindro sería
2πrh, como dije, más 2πr cuadrado, ¿vale? Lo podéis calcular fácilmente, sería 2 por 3,14 por el radio, que sería 3, por la altura, que sería 10, más 2 por 3,14 por el radio al cuadrado, que sería 3, ¿vale? Y el volumen, pues sería el área de la base, que es pi por r al cuadrado, pi por r al cuadrado por altura, ¿vale? Os lo pongo aquí para que no se olvide. Esto sería, porque esto es área de la base por altura, ¿vale? Y nada, eso sería pi por radio al cuadrado por altura, ¿vale? Y de esta forma, pues calcularíamos área-volumen. De la misma forma, para el área del cono es bastante simple, ¿vale? El área del cono, mirad, aquí tenemos una relación, pues la que os dije antes. Tenemos eso, tenemos esto y tenemos ese triángulo que se forma ahí, ¿vale? Me tienen que dar menos dos de ellos. Imaginaros que me han dado, por ejemplo, que el radio mide 3 y que la generatriz mide 10, ¿vale? Tendría que calcular lo que mide la altura, ¿vale? Por tanto, como quiero calcular un cateto, h sería la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Esto sería 100 menos 9, la raíz cuadrada de 100 menos 9, que sería 9,54, ¿vale? Pues nada, ahí tenemos ya la altura, tenemos la generatriz. Os lo apunto aquí para que no se olvide. Mirad, la altura de la pirámide sería 9,54. La generatriz de la pirámide sería 10. El radio sería 3. Con esto el área sería pi rg más pi r cuadrado. 3,14 por el radio, que es 3, por la generatriz, que es 10, más 3,14 por el radio al cuadrado, que es 3. El volumen sería, pues, pi r cuadrado, que es el área de la base, porque es un círculo, pi r cuadrado por altura, entre 3. Como siempre, es área de la base por altura entre 3, ¿vale? Esto sería 3,14 por el radio al cuadrado por la altura, que es 9,54 entre 3. No he hecho estos cálculos porque necesito además una calculadora un poco más, eso que no tengo aquí ahora mismo, y además solo ya terminé de calcularlo con la calculadora. Y eso en principio vosotros no tenéis ningún problema. De esta forma prácticamente ya estamos llegando al final del tema. Como dije antes, me faltaría por dar lo que sería el área y volumen de una esfera, ¿vale? Tenemos una esfera, ¿vale? Que sería esto. La esfera tiene un radio, que sería este de aquí, ¿vale? Vamos a suponer que tengo una esfera de radio 10 centímetros y vamos a apuntar aquí en un momentito la fórmula. La fórmula del área de la esfera sería 4pi r cuadrado y el volumen de la esfera sería 4 tercios de pi r al cubo, ¿vale? Por tanto, muy simple, os lo planteo en un momento. Si me da una esfera, el área de la esfera sería 4 por 3,14 por el radio al cuadrado, que es 10 al cuadrado, y el volumen de la esfera sería 4 por 3,14 por el radio al cubo entre 3, ¿vale? 4 tercios de pi r cubo, ¿vale? Que sería lo mismo. Con esto ya calcularíamos lo que sería el área de la esfera y el volumen de la esfera. Y ya tendríamos dado lo que sería toda la parte esta. Luego nos falta algunos problemillas que hay en los que sale pues que se juntan varias figuras. No voy a resolverlo, pero simplemente voy a plantearos algún dibujillo que veo aquí. Por ejemplo, en la página 200, el ejercicio 18, pues tenéis una figura por un lado que sería un cubo y un cono. Tenéis otra figura que sería, por ejemplo, dos conos y un cilindro que está en medio. Tenéis otra figura que sería un cilindro grande con un cilindro pequeñito arriba. Luego lo que tenéis arriba,
justo al lado de eso sería un tronco de cono que se llama, que es un cono de pirámide, perdón, que es un cono una pirámide a la que le falta la punta. Este tipo de ejercicios pues igual suele hacerse separando lo que son las figuras. Hicimos algunos, cuando llegó el momento hicimos algunos ejercicios resueltos. Lo que se hace es calcular el área de la figura, de cada una de las figuras, y se suma. Para ello, para área o volumen, pues tenéis algunos ejercicios resueltos en el libro que están bastante bien, ¿vale? Bueno, en definitiva, con esto ya hemos terminado el repaso del tema este, y simplemente, como siempre, termino dando ánimos, ¿vale? Espero que os sirvan estos tutoriales para algo y que podáis aprender algo, repasar lo que necesitéis, y ya pues os lo subiré. Venga, un saludo.